Bienvenidos a Mente Abierta. Fantástico western, ciencia ficción. En un mundo extrañamente parecido al nuestro, un cowboy de nombre Roland Deschain de Gilead persigue a su eterno enemigo, el hombre de negro, entre comillas. Roland, solitario, quizás maldito, anda sin descanso a través de un paisaje triste y abandonado. Conoce a Jake, un chico de Nueva York, pero venido de otro tiempo, y ambos unen sus destinos. Ante ellos están las montañas y mucho más allá la Torre Oscura. En este video exploraremos el fascinante encuentro entre Jake, un niño de 11 años, y el último gunslinger, Roland Deschain. En el enigmático mundo de Midworld, Jake, impulsado por el deseo de venganza tras el asesinato de su padre, se embarca en una peligrosa búsqueda del hombre de negro, un antagonista que amenaza con destruir la Torre Oscura, el eje central de todos los mundos. La historia comienza con Jake, un joven valiente y decidido que ha sido testigo de horrores inimaginables. Su viaje lo lleva a cruzar dimensiones, donde se encuentra con Roland, un hombre marcado por la tragedia y la pérdida. Roland, el último de su especie, es un gunslinger que ha dedicado su vida para proteger la Torre Oscura, un símbolo de equilibrio y esperanza en un universo caótico. A medida que Jake y Roland se unen, se desarrollan temas profundos de amistad, sacrificio y el destino. La relación entre ambos personajes se convierte en un pilar fundamental de la narrativa, ya que Jake aporta una nueva perspectiva a la vida de Roland, quien ha estado atrapado en su propia búsqueda durante demasiado tiempo. El hombre de negro, un ser astuto y manipulador, representa no solo un enemigo físico, sino también las fuerzas del mal que buscan desestabilizar el orden del universo. A través de su enfrentamiento con este villano, Jake y Roland deben confrontar sus propios miedos y motivaciones, lo que les lleva a cuestionar el significado de la justicia y la redención. La Torre Oscura, en el centro de esta historia, es más que un simple edificio. Es un símbolo de la conexión entre todos los mundos y el ciclo interminable del tiempo conocido como K. Este concepto resuena a lo largo de la serie, recordándonos que nuestras acciones tienen repercusiones más allá de lo que podemos ver. En conclusión, el encuentro entre Jake y Roland no solo es un viaje de venganza, sino también una exploración de la lucha entre el bien y el mal, la amistad y el sacrificio. A medida que se enfrentan al hombre de negro, se convierten en los héroes que el mundo del Midworld necesita, recordándonos que incluso en la oscuridad
Siempre hay una luz que puede guiar nuestro camino. Aquí se habla de una fascinante conexión entre Pennywise y otros monstruos de Stephen King y cómo podrían ser considerados bestias provenientes de Todash, un concepto que sugiere un estado intermedio entre dimensiones. Este análisis nos llevará a discutir la montaña Meru o la montaña magnética, que según las antiguas civilizaciones se encuentra en el centro de la Tierra. Estas descripciones antiguas nos invitan a reflexionar sobre la estructura de nuestro mundo. Finalmente, plantear la idea de que vivimos en un plano estacionario creado por un ser superior. Es posible que el monte Sión no sea simplemente una colina en Jerusalén, sino una representación algo más profunda, misteriosa. Algunos sugieren que el monte Sión podría estar relacionado con el Rupes Nigra, un lugar en el centro de la Hiperbórea, un reino mítico que ha capturado la imaginación de muchos. Esta teoría propone que el monte Sión no solo es un sitio físico, sino el reino celestial, oculto entre las nubes y campos magnéticos intensos, inaccesible para la humanidad. La descripción de las aguas arremolinadas alrededor del Rupes Nigra, que supuestamente destruyen cualquier barco que se acerque, añade otra capa de misterio. La idea de que los barcos de Tarsis, conocidos por su grandeza, también sucumbieron a estas aguas, refuerza la noción de que hay límites que no se deben cruzar. Además, la restricción del acceso al Polo Norte podría interpretarse como un reflejo de estas fuerzas que protegen lo sagrado. Si intentamos volar hacia allí, seríamos derribados, lo que sugiere que hay secretos que deben permanecer ocultos. ¿Qué opinan de esta película? ¿Qué les parece? ¿Cuál es su interpretación de ella? Déjenme sus comentarios. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.